la pobreza es el objeto del miedo que da más, una dimensión más concreta al miedo a la muerte. En tercer lugar, el tercer rasgo del miedo a la muerte es que es un miedo que no es característico de personas estúpidas o ignorantes. Es un miedo que todos conocen, aún las personas racionales o que tienen cierto nivel de cultura y de educación. Varios ejemplos. Céfalo es una persona educada en la República, libro 1. Conoce muy bien a Sófocles, a los poetas. En el diálogo Fedón, que es un diálogo sobre la concepción de la muerte y la inmortalidad del alma, Sócrates dialoga con Simias y Cebes, que son representantes de la educación científica de su tiempo. No son ignorantes, no son personas estúpidas, pero temen a la muerte. Ahora voy por el tercer tipo de miedo. El tercer tipo de miedo se parece al segundo, como miedo a la muerte, pero se diferencia por el siguiente rasgo. El tercer tipo de miedo es una angustia de cada momento. Es decir, que el segundo tipo de miedo que acabo de mencionar, como miedo a la muerte, es un miedo que ocurre cuando las personas empiezan a pensar en la muerte, pero no es un miedo de cada momento. Al contrario, el miedo a la muerte del tercer tipo es una angustia permanente. El tipo representativo de ese tipo de miedo es el tipo del oligarca en la República. En el libro 8 y 9 de la República, Platón hace un esquema de los varios tipos psicológicos y políticos humanos. A cada tipo de régimen corresponde una forma psicológica particular. El oligarca es una de esas formas. Aquí está la descripción del oligarca en el libro 8 de la República. Debido al temor, enseguida arroja cabeza abajo del trono que ocupaban en su alma a aquel amor a los honores y fogosidad de antes. Y, humillado por la pobreza, se dedica a los negocios y a fuerza de trabajo y de pequeños y mezquinos ahorros acumula dinero. ¿Qué tiene eso que ver con el miedo? El miedo del tipo oligárquico no tiene un objeto claramente identificado. Parece que vive en un ambiente general de miedo. Y un miedo vinculado con la muerte, con la pobreza y con el peligro de inferioridad social, como evidencian todos sus esfuerzos para que sus conciudadanos le tengan respeto. Ese tipo de miedo, que contiene en sí mismo el miedo a la muerte, se caracteriza como miedo a la muerte en tanto cesación de la sensación de satisfacción de los apetitos físicos. Así que lo que teme el tipo oligárquico no es la muerte como evento, sino la muerte como cesación del sentimiento de placer. Ese tipo de miedo culmina en el tipo tiránico y en la ciudad tiránica. Dice Platón, el tirano es, por naturaleza, un cúmulo de muchos y diversos miedos y pasiones, hasta tal punto que vive la mayoría del tiempo encerrado en casa como si fuera preso. El tirano, cito de nuevo Platón, está henchido de miedo durante toda su vida. Así que el tipo tiránico, para Platón, representa una vida psicológica llena de miedo y organizada por el
miedo. Cuando hablo aquí del tipo tiránico, no hablo del tirano. El tirano es uno puede vivir una vida tiránica sin jamás ser tirano de su ciudad. Hay que diferenciar en Platón el tipo psicológico del tirano y el tirano en el sentido de jefe político. Claro, el jefe político tirano es uno de los representantes del tipo tiránico, pero todos los seres humanos tiránicos no son tiranos en el sentido de jefes políticos. Entonces, ese tercer tipo de miedo se caracteriza por un miedo a la muerte vinculado con un miedo a la cesación de la sensación de placer como omnipresente en la vida. El último tipo de miedo es un poco distinto. Es basado en la mirada social y en el sentimiento de vergüenza al actuar de manera inapropiada en comparación con las normas sociales más comunes. Es ese tipo de miedo que sentimos cuando pensamos que podemos parecer malos si hacemos o decimos algo impropio, como dice Platón en las leyes, libro 1. Esa emoción se llama vergüenza, aiskune en griego, o pudor o reserva, aidos. Y el aidos, dice Platón, es una parte del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el aidos? Perdón, porque es esa vergüenza. Es, dice Platón, un regulador muy fuerte de las conductas sociales. Sirve de instrumento para que el legislador, cualquier hombre de valor, pueda organizar su ciudad y su vida ética. Una de las preguntas importantes en relación con ese tipo de miedo es si el pudor se basa solo en el miedo al castigo y a la mirada social, y en ese último caso a la mirada de quienes en la sociedad, o si puede implicar también el aidos, el pudor, una forma aún básica de conciencia o de conocimiento de la relevancia de la conducta buena. Entonces se trata de saber si el aidos, la vergüenza, el pudor, solo es un miedo al castigo, lo que funciona, de hecho, de manera empírica, o si puede ser el pudor basado en una forma de conocimiento básico, no se necesita ser súper sabio, pero de lo bueno y de lo justo, de la buena conducta que se trata de seguir. Bueno, Platón va a promover esa segunda alternativa en las leyes, pero sin excluir la primera. Es decir, que para Platón es mejor que los individuos sean conscientes de lo bueno de la conducta que deben seguir, que por eso el pudor sea basado en una forma de conocimiento. Pero existen casos cuando solo el castigo funciona, el miedo al castigo funciona. Después de esa presentación de los cuatro tipos principales del miedo que he encontrado en Platón, se trata ahora de analizar el miedo. ¿Qué es el miedo? Para decirlo en pocas palabras que voy a desarrollar, el miedo es una emoción tiránica y la opinión anticipada de un mal futuro. El miedo es una emoción tiránica. Eso no significa que sea exclusivamente presente en el alma y en la ciudad tiránica, sino que tiraniza a cualquier alma. Tener miedo es tener un alma tiranizado por esa emoción.